17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Las cuerdas simpáticas son cuerdas suplementarias que existen en Europa, existen en Asia. El sitar tiene cuerdas simpáticas. En Europa hay muchos instrumentos que tuvieron cuerdas simpáticas en el barroco y más antes, que se llamaban, ponte tú, la viola d'amore, qué sé yo. ¿Cuáles son la función de eso? En que uno, por ejemplo, tiene 4 cuerdas en un violín, pensemos, 4 cuerdas que se frotan, y debajo de esas 4 cuerdas hay 12 cuerdas que están afinadas en toda la escala, que resuenan libremente. Por ejemplo, es como cuando en el piano tú tocas una nota con el pedal aplastado, digamos, o sea, con las cuerdas libres, tocas una nota y se siente una expansión. ¿Por qué? Porque están sonando muchas notas junto con eso. Esa es la simpatía. En este caso no existen cuerdas simpáticas, porque no hay ninguna cuerda que resuene, que esté hecha para resonar mientras yo toco. O sea, los diablitos, si yo les pongo la mano y toco, ustedes no van a saber cuál es la diferencia porque no están resonando simpáticamente. Entonces, desde ese punto de vista, este no es un instrumento que tenga cuerdas simpáticas, que es algo que no me acuerdo quién lo dijo en una bibliografía antigua y se ha venido repitiendo eso. Hay un montón de instrumentos con muchas cuerdas, mucho. Y que ocupen las cuerdas al aire, ¿cómo las ocupa el guitarrón? Ninguno. Entiendo que hay un instrumento en Bolivia que tiene cuerditas al aire, pero no sé cómo se usa. La bandola andina es re parecida al guitarrón, pero se toca distinto. Se toca con un rasgueadito y el punteo va todo en la primera cuerda. Organológicamente dicen, bueno, que esto de los diablitos aquí es raro, si bien parece que hay otros instrumentos en algunos lugares del mundo que utilizan este sistema de cuerdas que no se aprietan. Es algo muy extraño, ¿ya? Y acá en Chile es el único. Y lo de las cuerdas laterales también es como un misterio, nadie sabe de dónde salió, a alguien se le ocurrió. Hay otros instrumentos como de los instrumentos antiguos que tienen cuerdas laterales, ¿cómo se llaman? Los laúdes antiguos, los archilaúdes, todos tienen cuerdas laterales. Y lo interesante es que los diablitos no cumplen una función simpática, pero cumplen una función armónica. Es decir, un diablito está afinado a la tónica y el otro a la dominante. Para las personas que no saben música, la tónica y la dominante son como los dos acordes. La tónica es la que uno comienza, la dominante es hacia donde sigue, y después cuando uno vuelve a la tónica termina la canción y ahí uno se siente en reposo. Son los dos acordes más importantes en las músicas del mundo en general. Y aquí estas cuerdas están hechas para que yo, mientras toque, realce la tónica y realce la dominante, por ejemplo, cuando voy a hacer una cadencia final. Ahí estoy terminando una canción, entonces marco la tónica. Y esa función, tónica y dominante, es una función muy única, que yo tampoco conozco en otros instrumentos. 2 cuerdas que estén al lado, cuya función sea marcar la armonía. Lo he hecho tantas veces y yo lo hago. ¿Ves? Y... ahí cambié. Este es como que cuando uno transpone la guitarra, pero yo transpongo los diablitos y me cambio de tonalidad.
Los Diablitos a mí me gusta mucho porque son un aporte sonoro y son bastante versátiles. Yo los puedo afinar y desafinar dependiendo de cómo quiera yo abordarlo y en el estilo de música que quiera hacer. Si quiero hacer un tema, quiero acompañar a alguien cantando y quiero usar un guitarrón con toda su riqueza sonora que le dan los Diablitos, lo afino y voy jugando con la tónica, la tercera, la tónica o la quinta, la tercera y la séptima, la quinta y la séptima, y voy armando un abanico increíble de matices distintos en el acompañamiento de las notas sobreagudas, que suenan como una campanita en realidad, cuando tú tocas algo y te acompañas de esos tonos agudos que están dentro de la armonía, dentro de la estructura de un acorde, enriquece mucho. A mí me gusta verlo mucho. A mí me gusta mucho lo que yo he escuchado, que por ejemplo los Diablitos de abajo son de acompañamiento del cuarto orden y los Diablitos de arriba, yo siempre escuché que eran el anuncio de la voz. Como que si yo hacía esto, ahí se empezaba a cantar. Son cosas como que no he escuchado más hace muchos años, pero Pancho decía que los viejos decían eso en ciertos lugares bonitos. Eso a mí me gusta también como compartirlo, porque tiene un sentido igual, yo creo, porque mucha gente dice que los Diablitos son como campanitas, entonces las campanas anuncian siempre algo, una venida de un ritual. Y el canto es un ritual, entonces hay un anuncio solemne de que algo se va a decir cantando. Muy bonito. Bueno, la historia de los Diablitos no la sé, o sea, pero estas cuerdas son muy interesantes porque marcan momentos importantes en la poesía. Durante los toquíos, o sea, yo canto ya, terminé la primera cuarteta. Hago lo que yo creo que Don Chosto le llamaba golpes, o sea, un golpe. Le doy una vuelta por la tónica, por el dominante, y ahí ocupo los Diablitos. Y más que la forma del instrumento, que realmente, o sea, he visto imágenes de charangos antiguos con una especie de diablito por un lado. He visto, o sea, hay otros instrumentos en el mundo que tienen estas cuerdas que suenan al aire, que son más cortas, pero más allá de su forma es su uso. Mientras más cuerdas al aire y más se usen los Diablitos, para mí es lo que un guitarrón es. Como que no hay instrumento, hagáis lo que hagáis con la guitarra, no va a sonar como el guitarrón si es que tú estás haciendo esas dos cosas, que es dejar al aire todo lo que tenga que sonar al aire para que reverbere y usar los Diablitos para que te estén pegando el campanazo y haciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Que un poco la idea de los antiguos decir, bueno, y cuando voy a empezar a payar, ¡ting!, le pego al Diablito para que llame a la gente la atención. Entonces está con una especie de letargo, entonces ya se da la vuelta, está pensando, ya, va a empezar a payar, ¡ting!, ¡cling, clang! Y tú ya sabes que vamos a escuchar el llamado. Yo sé que dentro de, por lo menos de la estética de Don Chosto, él no ocupaba mucho los Diablitos, o sea, lo justo y lo necesario. Y de hecho me decía, no hay que ocuparlos todo el rato. O sea, si empiezo con un descanso así, en la tónica, no es necesario que suenen los Diablitos a cada rato. De esa forma, cuando suenan son más especiales y el oído no se cansa de escuchar en cada pulso los Diablitos. Bueno, el toquillo del guitarrón básicamente es arpegiado, ¿no? A diferencia de
de la guitarra, el guitarrón no lo rasgueamos. Es arpegio solamente. Y el otro día teníamos por ahí una pequeña discusión con nuestro guitarronero en el uso de los dedos, porque él planteaba que se usaban 2 dedos, yo decía que generalmente, o sea, 2 dedos para tocar las cuerdas de abajo. Yo digo que es uno solo, que el pulgar para las cuerdas de arriba y el índice para las de abajo, ¿no? Mi tata le dice el tranco del buey, que tiene el guitarrón. Como estos 3 golpecitos que tiene el canto. Pero que también puede ser como que cada golpecito yo creo que van como afirmando el toquido, pero sí el toquido yo creo del guitarrón tiene como esa marcha característica de que si aunque esté tocando en otro tono, yo creo que representan también la velocidad. Si estoy tocando incluso lo mismo en un guitarrón o en un tiple, por ejemplo, yo creo que el guitarrón tiene la característica del golpe del canto a los poetas, de los 3 golpecitos, de la marcha del tranco, mejor dicho, como que es representativo eso. El toque de los diablitos también. Uno, el uso de la mano derecha es fundamental. Es un instrumento que se toca con una técnica en la mano derecha que, si bien no es exactamente igual en todos los guitarroneros, sí comparte el trinado que le llamaban los viejos, con el que yo aprendí ese nombre, el trinar. Así que es tocar las cuerdas no raqueadas ni arpegiadas, sino que eventualmente uno puede tocar de a 2 cuerdas, pero no más que eso. Entonces hay un trinado ahí que es bien característico. Lo que a mí me explicaba Pancho, que es mi maestro, es que la principal característica del guitarrón es el pulso constante. No perder jamás el pulso, el número 3. 1, 2. Eso es lo más característico del guitarrón, el pulso. De hecho, él decía que un buen guitarronero jamás perdía el pulso. Puede haber alguien que sepa hacer muchas marihuanzas y ser muy virtuoso, pero si no lleva el pulso es un mal guitarronero. Y alguien que lleva bien el pulso, pero que no hace tal vez tanto adorno, toca bien, porque esa es la característica del guitarrón. Una de sus características es lo que llaman los viejos el trinado, que no es ni punteo ni rasgueo, es la mitad. Y que en el guitarrón es mucho más evidente. En la guitarra traspuesta uno pasa por varias cuerdas para generar algo parecido a esto, que ya lo tengo en la ordenanza. Entonces, ¿qué significa eso? Que más cómodo, porque aquí pueden chocar las cuerdas, ahí se empiezan a golpear. Pero acá en el puente, al tener mayor tensión, es distinto. Eso es gravitante, como dónde hay que tocar respecto de otros instrumentos. Pegado al puente, pasar por todas las cuerdas, lo más posible, por supuesto. Todos nos equivocamos, olvidamos en algún momento, porque hay compañeros que... Entonces, si vais a estar tocando así, hazte un guitarrón de 6 cuerdas. No es necesario, sí. Si tenéis 25, hay que hacerlas sonar. El cuarto orden tiene 6 cuerdas. Entonces Pancho insistía, por ejemplo, que si tiene 6 cuerdas, suenen las 6 cuerdas. ¿Sí? Hay guitarroneros que no... Bueno, uno mismo quizás le cuesta. Son los desafíos, yo pienso, para un guitarronero, de sacarle provecho al instrumento en la ejecución para que suene como es. Incluso Pancho tenía... esto no me lo enseñó, sino que yo al escucharlo, y yo creo que él usualmente al tocar el cuarto orden, pasaba a llevar un poco el tercero. Entonces uno escucha la quinta, digamos. Para los que tienen más conocimientos musicales, se escucha eso y eso le genera una armonía mucho más compleja. Entonces hay cosas de técnica ya más detallistas que hay que trabajar como guitarronero. Yo no me siento un tremendo guitarronero, pero estoy en esa búsqueda. Creo que son cosas que un guitarronero tiene que desarrollar. Los toquíos son hechos
para acompañar el canto. Y son perfectamente evolucionados para acompañar el canto, ¿me entiendes? Tiene sus componentes que permiten una flexibilidad tremenda en la interpretación. Tenemos los descansos, o sea, si yo estoy acompañando a un cantor, que antiguamente realmente tener un guitarrón no era muy evidente, o sea, era muy difícil. Entonces una comunidad tenía un guitarrón. Entonces era costumbre que un tocador acompañara a todos los cantores. Entonces yo tengo estos descansos, yo puedo esperar todo el tiempo que quiera o que necesite otro cantor para irlo acompañando. Cuando termina su frase, como les dije, hay esos momentos de terminación de una cuarteto, de las dos líneas intermedias de la décima, las líneas 5 y 6. También una subida donde se pone una vuelta, un golpe. Y para algunos lo más importante hay los ornamentos. Hay los pasajes, los giros melódicos que se van intercalando por debajo del canto a veces o entre medio en los interludios mientras un cantor reflexiona o se prepara para cantar. Entonces perfectamente hechos los toquillos para acompañar el canto. Entonces yo veo esa relación de toquillo-canto como fuertísimo. Porque nacieron juntos capaz en Chile como Canto los Poetas. Porque está muy bien pensado para eso, musicalmente. Yo soy profesor de música igual, entonces lo comentaba, o sea, la cantidad de cuerdas que tienen cada orden no es aleatorio, no que alguien tira una tómbola y dijo pongámosle 3 acá, sino que son las principales funciones que usamos para cantar a los poetas. La tónica, la quinta y la cuarta. Entonces esas esas órdenes tienen mayor cantidad de cuerdas. ¿Ya? El toquillo, que es lo que hablábamos del trino, es un toquillo que llama a la poesía. Cuando uno escucha una música con un pulso estable, le dan ganas de bailar. Y si estás bailando, en general no escuchas lo que está diciendo quien canta, ¿sí? El canto de los poetas y el toquillo del guitarrón hace que por un lado la mente entre en un estado casi de mantra, por la cantidad de armónicos y cosas que se generan con el guitarrón, y por otro lado se obliga a escuchar el texto, porque al no tener pulso, que es lo que manda todo, es el canto. Entonces no es quizá el instrumento en sí, sino que su toquillo es el que hace que la mente o el oído se vaya a la palabra. Entonces el acompañamiento ideal para quienes queremos decir, ¿cierto? Para los que nuestro canto es un medio de transmisión de la palabra. Mi papá siempre me dijo, toca en la noche con la luz apagada. Y porque la noche también entrega cosas diferentes. Los sonidos del día son distintos a los de la noche. Los sonidos de este espacio son diferentes a los que hay en la ciudad. Y yo creo que también tocar harto o mirándose al espejo entrega una cosa que es diferente al aprendizaje natural que todos tenemos, que es por imitación. Entonces, tocando mucho, uno va descubriendo cosas que son mínimas en el toquido, que hacen que el toquido tenga un sello propio. Y eso es muy difícil de conseguir. Para mí ha sido muy difícil porque si bien admiro muchos guitarroneros, siento también que el guitarrón, todos los guitarrones suenan distintos. Si a mí me pasan un guitarrón de un compañero, para mí va a ser imposible que a mí me suene como le suena a él, aunque hayamos aprendido de la misma persona incluso. Porque es una cosa bien rara, pero yo creo que los guitarrones sí tienen su personalidad, pues, que se conjuga y confluye con el sello que tienen las manos de las personas que tocan. Surge de que uno lleva las manos al guitarrón,
solo y de repente uno empieza a hacer ejercicio y de repente sale, voy a pulirlo para acá, lo voy a llevar para acá y de repente lo voy a cambiar a un tono menor y de repente para darle una cierta giro, que no sea tan aburrido siempre lo mismo y después lo voy a cambiar a otra cosa de manera que volver al descanso. Pero cuando uno ha internalizado el guitarrón, como que el guitarrón empieza a aflorar a través tuyo, a través de los dedos, a través de las manos, ¿cierto? No se quiere, no puede quedarse encerrado todo esto aquí nomás. Yo tuve que ir inventándome, yo no estudié música, por lo tanto todo es muy intuitivo, muy de instinto y muy de ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo también he ido enseñándolo de esa manera. Creo que he ido aprendiendo con el tiempo a enseñar tanto el guitarrón como la poesía. Y es como al principio bien relacionado con la imitación, ¿no? O sea, yo prácticamente a la gente que me enseña a tocar guitarrón le digo que haga como lo hago yo, pero después también les doy completa libertad de que, por supuesto, sin que se transforme en otra cosa, que también le vayan agregando. Yo creo que eso es súper necesario. Creo que las cosas se van perdiendo y se van muriendo cuando son tan estáticas. Entonces siento que debe haber esta libertad porque así también el instrumento va a seguir creciendo. Se le van a agregar sonoridades, todo siento que es un aporte, obviamente sin desvirtuar lo que está, o sea, con esa base. No ponerse de buenas a primeras a hacer cualquier cosa, no. Creo que primero hay que absorber todo eso que tiene que ver con el estilo tradicional del instrumento para que no se transforme en otra cosa. O sea, claro, si uno lo escucha, aunque esté haciendo cualquier otra cosa distinta al canto de los poetas, uno puede distinguir que es un guitarrón. ¿Por qué? Porque el estilo no cambia. Entonces me parece que es súper importante partir de ahí, respetar ese estilo, de cómo utilizar esta mano en el fondo, que es la clave, es lo que le da precisamente el estilo a este tipo de música, o a la música del guitarrón. Por ejemplo, en el taller de Alfonso pasábamos mucho tiempo formando los ornamentos de cada uno, ¿me entiendes? O sea, Alfonso enseñaba, bueno, así es el ornamento típico de tal o tal toquillo, pero ¿cómo lo quiere hacer usted? ¿Cómo experimentemos? Veamos si se hace este giro o este cambio de postura, ¿cómo le cambia? ¿Es agradable así? ¿O es mucho? ¿Es poco? Así que eso disfruté muchísimo. Y Don Chosto también. Don Chosto también ponía atención a los ornamentos y siempre, sin meterle, me decía muchos chambuines, ¿no? Había que adentrarse en floreo excesivo, pero también había que ponerle atención y diseñar algo que conmoviera al auditor. Ya cuando uno domina el pulso y aprende a tocar el instrumento, en los momentos de soledad uno va desarrollando también su propia forma de tocar, que es obedecer a la identidad propia. Entonces, a través de nuestra identidad propia y de lo que hace único el toque que yo hago, el que hace Pancho, el que hace Alfonso, el que hace Santo, cada uno tiene un toque único. Pero dentro de ese toque único también hay algo que nos identifica a todos. Sus calles eran de losa, sus valles empedrados de oro. Brillan unas lindas torres en la ciudad muy hermosa. De celestial luminosa, resplandeciente, bellísima, purificada, clarísima, donde armoniza la vista. Muestra el evangelista una ciudad gloriosísima. Perla y jaspe por primero de los 12 fundamentos, zafiro es su ornamento, calcedonia por tercero. Esmeralda cuarto imperio, tal como Dios lo ordenó, Él mismo lo reveló y en mi canto lo pregonó. La gloria y su santo trono Dios a San Juan le mostró.
muestra en su trono divino, sardónico ya sagrado, como ya está escriturado en su obra de continuo. Lo más reluciente y fino, como el diamante más puro, de sus pilares seguro, el grueso y toda la anchura, tomó el ángel la mesura en cuyo elevado muro. No es el gran topacio y 10 crisolino pinto, 11 es el jacinto, 12 el crisopacio. En tal celestial palacio 12 apóstoles empleó, a donde el mismo reinó con el Cordero Pascual, los dolores del Eternal en espíritu los dio.